Pues a continuación va a intervenir Ana Valdés Menor, técnica media de la Biblioteca del Museo de Villena, con una comunicación titulada La Biblioteca Schubart del MUBI, una biblioteca para la ciudadanía. Muchas gracias. Buenos días. Hay que decir que estamos encantadas de estar aquí, que agradecemos muchísimo que la organización aceptara nuestra ponencia, porque para un pueblo como el mío, Villena, es todo un honor estar en unas jornadas nacionales como esta. Y hablo en plural porque no hablo por mí misma, por mí sola, sino también por el Ayuntamiento, que en la figura de su concejala de Cultura, María Server, me acompaña. Y eso sé que es la envidia de muchísimos de vosotros. Así que, adelante. ¿Se le da? ¿Dónde se le da? No, es clic, ¿no? Vale. Villena es una ciudad de unos 35.000 habitantes del sur de Alicante. El Museo de Villena, que está próximo a su inauguración, se ubica en la electroharinera, antigua fábrica de luz edificada en 1909, que constituye un excelente ejemplo de arquitectura industrial. Este museo destaca por la variedad y relevancia de sus colecciones que van desde la prehistoria hasta el siglo XX. En realidad, en el MUBI se agrupa el antiguo Museo Arqueológico José María Soler, con el excepcional Tesoro de Villena, y el Museo Etnográfico Jerónimo Ferriz, de titularidad privada, que se encontraba en la propia electroharinera y que el Ayuntamiento adquirió en el año 2000 junto a sus más de 5.000 objetos etnográficos. Villena tiene muchísimos encantos. Uno de ellos va a ser el MUBI, sin ninguna duda. Fruto de todo ello fue también la unión de las bibliotecas de ambos museos, componiendo un gran fondo bibliográfico, pero también fotográfico, audiovisual y documental, que componen la actual biblioteca del MUBI. A ello se añade el servicio de publicaciones del museo, con la edición de la revista digital Viliana y las series monográficas divulgativas y de investigación como Vestigium. Todo ello ya daría para una buena exposición, porque tenemos una biblioteca muy potente con estos dos museos. Pero hoy hablamos de una nueva colección particular que se ha unido a estas y que conocemos como Biblioteca Schubart. Hermann Fritz Schubart nació el 1 de diciembre de 1930 en Kessel, Alemania. Tras ciertas dificultades derivadas de la situación política, estudió arqueología y, debido a la intención de Franco de congraciarse con Europa, se ofertaron una serie de becas de estudios de historia, principalmente con Alemania, que hizo que una verdadera colonia de alemanes se instalara en España, instaurando el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Por estos avatares de la vida llegó Schubart a España, y la casualidad hizo que en el 63 José María Soler, arqueólogo de la ciudad de Villena, descubriera el Tesoro de Villena. Rápidamente se puso en contacto con el Instituto Arqueológico Alemán y allí comenzó la relación Schubart-Villena. Gracias a Schubart y, por supuesto, al trabajo de Soler, se realizaron las primeras dataciones de carbono 14 en España, en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Edad de Bronce que disfrutamos en Villena, el Cabezo Redondo. Y también se hizo el mejor reportaje fotográfico del Tesoro de Villena gracias a la intervención de Schubart a cargo de Peter White, uno de los fotógrafos científicos más importantes del momento que trabajaba para la National Geographic. Todo esto supuso que Villena apareciera como un punto muy significativo de la prehistoria alicantina, pues a raíz de estos estudios comenzaron las publicaciones en revistas internacionales y además devino en una intensa amistad personal entre Soler y Schubart, porque a Schubart le gustaba mucho el vino de Villena y las fiestas de moros y cristianos. La historia de esta relación, mantenida en el tiempo gracias principalmente a Mauro Hernández, catedrático de Prehistoria en la Universidad de Alicante, y Laura Hernández Alcaraz, actual directora del Museo de Villena, hizo que la Universidad de Alicante decidiera celebrar la sesión de la incorporación de Hermann Fritz Schubart como miembro de honor del claustro de la Facultad de Filosofía y Letras en Villena en septiembre del 19. Schubart dirigía unas palabras de agradecimiento por el homenaje recibido cuando anunció que deseaba donar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante parte de su biblioteca, pero quería que la ubicación de la misma fuera en Villena, en el museo. La sorpresa fue enorme, nadie lo esperaba, y aquí comenzó una verdadera nueva aventura. El 26 de noviembre de 2021, día de mi cumpleaños, me hicieron el mejor regalo que se le puede hacer a una bibliotecaria: un tráiler lleno de libros llegados directamente desde
Rauschenberg, Alemania, lugar de residencia del profesor, tras un ingente esfuerzo por parte de la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Villena, que junto al equipo del Museo de Villena, con Laura como directora y Jesús García Guardiola como técnico, posibilitaron finalmente el traslado de esta peculiar colección a nuestra ciudad. Un tráiler de libros directos desde Alemania a los depósitos del MUBI. En total, más de 5.000. Muchos de ellos difíciles de localizar, incluso en los fondos de las bibliotecas más especializadas. Y es que la colección Schubart cuenta con importantes trabajos documentales, con gratas sorpresas debido a la peculiaridad de las impresiones, ensayos descatalogados, publicaciones periódicas cerradas o estudios con una tirada de ejemplares muy corta y con muy escasa distribución. Se compone tanto de monografías como de publicaciones periódicas y seriadas, conformando una colección especializada de mucho valor, principalmente formativa, en algunos casos divulgativa y esencial para la investigación. Su temática gira sobre todo en torno a la prehistoria, protohistoria y arqueología desde distintos puntos de vista, aunque también hay importantes libros de arte e historia en general. Los idiomas más habituales son alemán y español, pero buena parte del legado también está en francés, inglés, ruso, italiano, griego, polaco, búlgaro y chino. El legado se encuentra en estado óptimo de conservación, a pesar de que algunos libros están fechados a principios del siglo XIX. Uno de los valores singulares de esta colección radica en el hecho de que atesora una ingente colección de separatas y cuenta con innumerable material que se clasifica documentalmente como literatura gris. Schubart era un referente para la corrección de trabajos, como demuestra la gran cantidad de ellos que contiene su colección, y ello contribuye a confeccionar una de las más ricas y excepcionales colecciones para los investigadores, pues es imposible localizar este tipo de información a no ser a través de legados particulares como el de Schubart. Por ello, al poco de empezar a catalogar los libros, ya se habían solicitado préstamos interbibliotecarios desde muchos puntos de la geografía nacional, pero también desde Italia, América o Francia. Y así seguimos, con solicitudes casi semanales. Por todo esto, la Biblioteca Schubart, en el Museo de Villena, se convierte en un centro de investigación esencial para todos los estudiosos de la materia. Pero la colección Schubart tiene otro valor escondido. Absolutamente todos los documentos vienen firmados por el propio Hermann Fritz Schubart y en muchísimas ocasiones a esta firma se añade la del autor, pues eran regalos que le hacían cuando publicaban su trabajo. De esta forma encontramos firmas de conocidísimos y prestigiosos investigadores nacionales e internacionales como Martín Almagro, Hans-Georg Niemeyer, Manuel Pellicer o Robert Etienne, entre otros, lo que la hace todavía más valiosa. Es un poco como una biblioteca de ganadores de premios Nobel de Literatura y todos firmados por ellos. Me encanta. Una colección muy curiosa en la que se deja entrever el interés que Schubart ha puesto en la lectura de cada uno de los ejemplares que la componen, muy manidos, con anotaciones y correcciones sobre lo publicado. Me encanta esta foto donde pone «está al revés». Con extensas explicaciones en los trabajos de quienes le consultaban, con marcas, subrayados, etiquetas, todos los libros están leídos, absolutamente todos, que descubren una colección muy leída, muy consultada, con la que Schubart ha crecido como investigador y me arriesgo a decir que también como persona. Y os aseguro que una de las mayores emociones que he vivido yo como bibliotecaria ha sido la visita del propio Hermann Fritz Schubart el pasado mes de septiembre a ver su biblioteca. Eso sí que era ver cómo y cuánto amaba sus libros. Siempre me bromeaba diciéndome que cuando hubiera 1000 catalogados vendría. Nunca terminé de creerle, porque es muy mayor, pero a los 3000 vino, 93 años, desde Alemania, junto a su mujer Inka. Y pasaron buena parte de la mañana allí. Y teníais que verle acariciar, abrir, recordar su vida a través de esas lecturas. En la actualidad hay 3.500 volúmenes catalogados que se pueden consultar online gracias al acuerdo que se llegó con la Universidad de Alicante para poder utilizar su programa de gestión bibliotecaria ALMA. Todavía hay muchísimos fondos sin catalogar, pero aquí tienen en cuenta que estoy yo sola en la biblioteca y soy la que se encarga de todos los procesos relacionados con los libros, los préstamos y también de las actividades. Así que todo es un poco lento. Pero aún así, Schubart ha debido considerar que no hemos tratado nada mal a su biblioteca. Le encantó que se la desordenara, me dijo. Y aquel día nos hizo el anuncio que iba a donar lo que quedaba de su legado, lo relacionado con arte, que asciende a una colección de unos 3000 volúmenes más.
Además, ya sabemos que a esta biblioteca se le unirá en un futuro la de su colega catedrático Mauro Hernández, materiales complementarios a los de Súbar, como él mismo anunció, y probablemente también la de su amigo José María Soler, actualmente alojados en su fundación. El museo contaría así con una sala de estudios de referencia con una colección excepcional que coloca a Villena y a su museo en el epicentro de Europa a nivel documental sobre arqueología y prehistoria, al servicio de quien quiera consultarla. Está claro que la función de apoyo a la investigación de esta biblioteca funciona sola. Los investigadores nos buscan. Pero lo que queremos desde la Biblioteca del MUBI es precisamente intentar que esta biblioteca no sea solo para un público muy especializado, sino que se acerque a la ciudadanía en general, porque todas las bibliotecas tienen algo que mostrar, solo hay que adecuarlo. Es verdad que no siempre las bibliotecas de museos se han creado bibliotecas de este tipo, especialmente concebidas para uso público, pero en el Museo de Villena no es el caso, también marcado porque se trata de un museo municipal. Mi concepción, amparada por la dirección del museo y la concejalía, es la de presentar esta biblioteca como una biblioteca de historia del pueblo en todos sus aspectos y para todos los ciudadanos. ¿Y qué hacer para conseguir este propósito? Pues sin duda, darle vida a la biblioteca, hacerla brillar, hacer sentir que existe y, lo más difícil, conseguir que la biblioteca sea necesaria para el público. ¿Y qué hacer para conseguirlo? Pues principalmente copiar, porque para eso tenemos grandes ejemplos de bibliotecas de museos ya consolidadas y de quien podemos aprender mucho, y en estas jornadas tenemos muchos ejemplos. Así que, ¿para qué vamos a inventar más? Y basándome en ello, se han hecho varias visitas guiadas ya a la Biblioteca Súbar que han resultado muy interesantes, incluso para la gente mayor de la Escuela de Adultos, que se han interesado muchísimo por todas las historietas del Instituto Arqueológico Alemán. Pero quizás la experiencia más destacable fue la que tuve esta primavera pasada con un grupo de enfermos mentales de la red Sanamente de mi ciudad, que cultivan un espacio llamado Yananá, donde intentan integrar a sus usuarios en los espacios culturales de la ciudad, y por ello recayeron en la Biblioteca del MUBI. Tras la presentación de la figura de Súbar y de sus fondos, pasamos a intentar convertir esta biblioteca como algo suyo. Para ello, nada mejor que comparar los libros de la colección Súbar con su propia vida y problemática. Uno de los mayores obstáculos de los enfermos mentales es que no se les entiende y muchas veces su imagen no corresponde con su interior. Exactamente igual que los libros de Súbar, en idiomas ininteligibles para muchos de nosotros, a los que no nos acercaríamos nunca a no ser que alguien nos lo diera a conocer. Pero para ello hay que abrir el libro, investigar y buscar lo que nos interesa, igual que pasa con los enfermos mentales. Así ellos se convirtieron en libros. Repartí libros seleccionados con anterioridad que sabía que contenían fotografías o información que podía serles de utilidad y curiosas para ellos. Se los entregué. No entendían nada, hasta que abrimos las cubiertas y empezamos a encontrar todo lo que necesitábamos. Se sorprendieron, igual que nosotros cuando nos acercamos a gente con su problemática. Y luego decidimos ponernos un título como personas. Y así conjugamos la historia de Villena y de la arqueología con la historia personal de cada uno. Fue muy impresionante y muy gratificante para todos. Y creo que además manteníamos el espíritu de Súbar, que con su afán unificador, solidario, pacífico y sensible, siempre ha contado que en la investigación arqueológica las culturas y las lenguas no son barreras impermeables, sino que pueden unir a pueblos y culturas gracias al conocimiento de su pasado. Y así sucedió con esta actividad, que espero que volvamos a repetir pronto, pero de otra manera, claro, y con otros tipos de usuarios. La semana que viene, un grupo de Parkinson. Así pues, en Villena, en el MUBI, tenéis una colección por conocer, un museo por descubrir a través de su biblioteca y muchas ganas de que vengáis a visitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Abrimos ahora un turno de preguntas porque la próxima comunicación es a través de Zoom, así que si alguien quiere preguntar a Remedios, a Yolanda o a Ana, es el momento. Mira, Bueno, pues como ha habido dos ponencias en las que habéis hablado de donaciones, voy a seguir insistiendo con las donaciones. Han sido donaciones reales, es decir, sin mediar
una retribución económica a los donantes o ha habido una retribución? Gracias. Y perdón, y me gustaría hacer un llamamiento que se cambie el concepto. O sea, si ha habido un dinero por en medio, no es donación. Entonces, pues se la llamará de otra manera. Vale, ya está, gracias. Subar es donación. De hecho, él, pues eso, primero ha donado parte y, bueno, pues según se le ha tratado esta colección, que le ha gustado mucho la división que se hizo, que no he hablado de ella, pero ha habido una clasificación que yo consulté con los arqueólogos del museo, que fueron los que indicaron qué división podíamos hacer para que fuera más productiva, y guiándome también, copiando al MAC de Alicante, que lo tengo muy como referente, que está Reme también por aquí, pues luego decidió hacer una segunda, o ha decidido hacer una segunda donación, que hay que ir a por ella, esto no sé cuándo, pero es donación sin más que el cuidado y la conservación y, bueno, el transporte sí lo paga entre universidad y ayuntamiento, eso sí. Sí, no, decía que el transporte, lógicamente, sí que lo paga, sí. Claro, pero eso es lógico. Sí, eso sí. Pero ¿por qué presentó entonces una valoración de la biblioteca? Una valoración. He entendido que él presentó una valoración hecha por algún... No. Fue... No, la de Subar. Perdón, he confundido donaciones. Gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, como os comenté en la comunicación, Peter también mandó una valoración económica, pero un poco como apoyo, ¿no?, para que nosotros ya tuviésemos también esa información previa. Fue una donación totalmente desinteresada por su parte, sencillamente un poco para ayudar en el proceso, para presentar la documentación oportuna a la Consellería y que se aceptase la propuesta de donación. Mero apoyo. Lo que sí, lógicamente, como también en vuestro caso, el transporte corrió por parte de la Administración, claro, de la nuestra en concreto, pero luego todo lo demás fue una donación desinteresada. Y quizás también un poco, aprovechando que tú lo has comentado, en nuestro caso él también quedó muy contento con la ordenación de la colección, con el tratamiento que le dimos y bueno, como él continúa adquiriendo nuevas publicaciones sobre Picasso, también nos avanzó. Bueno, que quién sabe, que en un futuro se puede plantear una nueva donación. Es cierto que es una persona que también tiene ya su edad, pero es un hombre muy activo y no perdemos la esperanza. Quién sabe. Gracias. Al hilo de eso que comentabas de presentar valoraciones, tiene también sentido en muchas ocasiones que esa valoración te la mandan para pedir una desgravación después, a efectos fiscales. En la Academia de Bellas Artes hemos recibido una donación recientemente de unos documentos de la Comisión de Monumentos, de una librería que había comprado en su momento la biblioteca no me acuerdo. Y entonces se trataba de dar una valoración que nos la dieron ellos, previamente, porque como librería además son los que mejor pueden hacerlo, pero de cara a hacerles un certificado de aportación para que ellos puedan hacer una desgravación, incluso particulares también. Entonces, muchas veces las valoraciones que te dan de bibliotecas, de libros concretos porque sean más especiales o de documentación en cualquier caso, va por esa línea. Mira, yo quería comentarte que en el Museo del Prado sí que tramitamos bastantes donaciones para la biblioteca o para el archivo y hay veces que los donantes nos dan una valoración que la podemos tener en cuenta o no, porque la valoración, al menos aquí en el museo y yo creo que en el resto del Ministerio también, el Ministerio de Cultura y Deporte me refiero, bueno, pues se hace un trámite primero, el jefe del departamento hace un informe en el que da su propia valoración. O sea, la valoración la da el jefe de las colecciones al que va a ingresar ese donativo, se tramita a través del patronato, luego se tramita a través de la Junta
de calificación en el Ministerio y sí que la Junta emite certificado para desgravar a Hacienda en función del valor que le ha puesto el que ha hecho el informe, el funcionario o el empleado público que ha hecho el informe. Para esa valoración puedes tener en cuenta la que te ofrece el donante o no. Pero, bueno, al menos en el Ministerio de Cultura creo que funciona así, al menos en el Museo del Prado, ¿verdad? Vosotros también. Y la valoración no tiene que ver también para el posterior seguro de esa donación. Bueno, yo nunca he asegurado luego una donación de estas, pero no tendría que ver. Te lo digo porque allí en el museo donde yo trabajo hay una donación que no fue donación, se pagó, pero consta como donación, pero que a mí por lo menos lo que me dijeron, yo cuando llegué ya estaba, que se hizo para luego poder valorarlo, porque claro, son más de 14.000 volúmenes. Y lo hicieron lo de la valoración, eso es lo que me dijeron. Al menos en la Biblioteca del Museo del Prado los libros no están valorados porque no se aseguran, solo se aseguran cuando salen de la biblioteca. Salen con orden ministerial y salen con un seguro contratado, bien sea para una exposición externa. Nosotros, si viene al edificio de Villanueva, no valoramos porque no deja de estar en la propia sede del Museo del Prado, pero sí se valora cuando va a una exposición externa o ahora que hemos sacado libros para restaurar, pues también hemos contratado un seguro y para eso lo valoramos. Pero si no, no lo sé yo en vuestras bibliotecas, pero yo si no valorar el fondo 1 a 1 tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Hay que poner una valoración para Hacienda. Eso también es verdad, que hay que ponerla en el catálogo, en la base de datos, por si está tu base de datos está considerada inventario de la colección de la biblioteca. En ese caso, el Tribunal de Cuentas, creo en mi caso, y en el nuestro también. El Tribunal de Cuentas te exige que valores todo, que tengas valorado todo el fondo, pero no entran a valorar la cantidad que has puesto, únicamente te piden que tengas en el campo de valoración a efectos contables, a efectos de valorar la colección, pero no porque sea una donación, sino porque tiene que ir así a efectos contables que no sé si vosotros lo hacéis en los museos de cultura, si nos obligan. Nosotros desde 2019 ya nos estaban pidiendo una valoración del fondo bibliográfico completo. Bueno, desde antes, desde otra visita del Tribunal de Cuentas, sí. Y lo que pasa es que empezamos con el proyecto de valoración en 2019, lo terminamos en 2021, me parece, lo entregamos y todavía no hemos tenido respuesta del Tribunal de Cuentas. Entonces estamos un poco pendientes, por ejemplo, querríamos hacer expurgo, pero hasta que no nos den el ok a esa valoración que hicimos, porque efectivamente para determinadas colecciones hicimos 1 a 1, pero para otras hicimos mediante precios medios, de mercado, en fin, nos tienen que dar el ok a todo aquello y luego ya eso es como un pistoletazo de salida para expurgo y otras cosas. A nosotros no nos pidió el Tribunal de Cuentas que valoráramos toda la biblioteca, únicamente nos dijo que a partir del momento en el que lo indicaban teníamos que valorar todo, fuera fondo antiguo o fondo moderno y todas las donaciones, o sea, las donaciones de fondo moderno que igual tienen, bueno, pues si vemos el precio de mercado ponemos el precio de mercado y si no, y si es un fondo que ya está descatalogado, pues lo mismo, hacemos un precio medio y ya está, pero para eso sí que hay que valorar. ¿Qué me dices? Bueno, nada, no sigo más, si ya lo hemos contado. Hola a las dos ponentes. Yo creo que una de las cosas más bonitas cuando se trabaja con bibliotecas personales es que aparte de las firmas y las anotaciones que se encuentran, muchas veces los propios dueños dejan pequeñas notas, papelitos, billetes de metro y demás. No sé si vosotros tenéis esta experiencia también y que nos contéis un poquito cómo tratáis este tipo de materiales. Gracias.
Bueno, yo personalmente me he encontrado hasta radiografías de sus hijos, porque Subar tiene 6 hijos y bueno, pues una de las niñas tenía muchos problemas de espalda, me he enterado a través de la radiografía. Y bueno, yo solo las he apartado, o sea, estos documentos personales, igual que fotografías personales que hay, que todos ponemos señales así, ¿no? Y como vino, pues yo le enseñé y me dijo, porque por ejemplo tenía muchos marcapáginas también firmados por algún artista alemán, porque él es muy aficionado al arte, y dijo que eso, los marcapáginas y demás eran como regalo para el museo, pero las fotos, las radiografías... Entonces yo hago un apartado, yo tengo mucha comunicación con Subar, llamo por teléfono directamente y le digo, tengo tal, te voy a mandar un paquete regalo, y entonces pues mando los objetos personales así, los documentos personales que salen. Estamos hablando de donaciones a bibliotecas y a riesgo de parecer una desagradecida, también digo, ¿y el expurgo de las mismas? Porque cuando la donación es una biblioteca especializada en una materia que nos interesa, muy bien, pero también puede haber materias adyacentes que no nos interesen o que se cuele un libro de cocina. Entonces, por mucho que tenga la firma del donante, ¿qué hacemos? Ahí... No sé lo que opinan las compañeras. Esto es una pregunta así, en general, ya aprovechando que estamos entre compañeros y que eso, nos encontramos con donaciones de bibliotecas muy variadas y pueden estar en consonancia con nuestra colección o lo que decías tú, en unas lenguas extrañas, un libro en checo. Yo no tengo usuarios que hablen checo. Así. Bueno, dependiendo de lo que entiendas por usuario, si entiendes usuarios mundiales... Claro, pero al no estar digitalizado y tampoco tener una afluencia de investigadores extranjeros tan sumamente grande, sí. A ver, que muchos los guardo y me devan los esos en la catalogación y bueno, pues nada, ahí están. Pero hay otras cosas que claramente hay que descartar porque tampoco te aportan nada frente al fondo idiomáticamente accesible que tienes. Entonces, eso, que sí, que está muy bien tener las donaciones y recibirlas porque todo eso va enriqueciendo nuestras colecciones. Pero yo creo que también hay que poner un límite porque, claro, los espacios son los que son y todos tenemos problemas de crecimiento. Bueno, yo breve y así habláis. La colección Subar se entiende como un centro de documentación europeo en cuestión de protohistoria y prehistoria, que es realmente la colección que ha enviado es solo de ello. No hay ni siquiera un libro de cocina, como tú dices. O sea, no hay nada que no tenga que ver directamente con la materia. No sé si este segundo envío puede ser que ya se desvirtúe, no lo sé. Pero en este primero, que todavía queda mucho trabajo, sí que se entendía desde la universidad como un centro europeo de documentación. Entonces, claro, ahí sí que tiene más sentido que haya libros en otros idiomas. Que los enviamos porque Subar dice que si se pierde un libro suyo no pasa nada porque ha viajado por el mundo y todos nos hemos dejado libros en el tren, dice. Entonces, tenemos esa libertad también para poder prestar sus libros donde diga, ¿no? Que también a veces las condiciones de los donantes son tan restrictivas que también habría que ver y estudiar ese tipo de donaciones con esas condiciones que no permiten casi que nadie vea el libro bajo 7 policías de seguridad alrededor. Igual también habría que estudiar esa parte, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es que los libros vivan o los documentos vivan, ¿no? Teresa. Mira, bueno, yo, para quien no me conozca, soy Soledad Cánovas del Castillo, trabajo en el Museo Thyssen-Bornemisza, en la biblioteca, y yo os voy a contar 2 experiencias. Una de ellas, trabajé durante bastante tiempo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entonces sé lo que me dices. Hace muchísimos años recibimos una donación de un académico
y no voy a decir de quién, pero vamos, era bastante infumable. Es decir, no hubo ningún tipo de criba. Yo creo que hizo una limpieza en su casa directamente y nos colocó un marronazo. Entonces, quiero decir, a eso te refieres, claro. Bueno, pues entonces yo me quedé alucinada cuando empecé a abrir el material porque verdaderamente digo, qué poca vergüenza. Vamos, lo puedo decir abiertamente porque no digo el nombre, ¿no? Entonces, bueno, casos como esos, ya digo, a mí me ha pasado y yo creo que en este caso habría que pues hablar con el superior y valorar efectivamente la conveniencia de quedarse ese fondo. Ya, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Un poco. Bueno, pero ahora voy al segundo caso. En el segundo caso, en el Thyssen, hemos recibido una donación hace varios años, bueno, del que fue director también del Museo Thyssen, y digamos en distintas partidas. Ese fondo se catalogó. Pero es verdad que llegado a un cierto punto hemos visto publicaciones, pues lo que decimos, hombre, no voy a hablar de un libro de cocina, pero a lo mejor de un viaje a, yo que sé, a cualquier parte que tiene información puramente, pues eso, a nivel informativo, de divulgación, pero que no va a tener ningún interés para los usuarios de nuestra biblioteca. Entonces, no porque venga de un fondo que un señor vinculado con la institución, en mi opinión, se debe de conservar sí o sí. Si la materia no interesa nada, absolutamente nada, yo creo sinceramente que se puede y se debe expurgar. O sea, no podemos tener un respeto por publicaciones que sabemos que nadie va a consultar, absolutamente nadie, porque el fondo no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión personal. Primero, tengo que reconocer que éramos muy recelosas. Si esto es de la donación tal, lo conservamos. Llega un punto que decir, no, hay que ser práctico. Y luego el problema del espacio, que tenemos absolutamente todos. Entonces, bueno, yo para mí, yo creo que en este caso lo tengo claro, ¿no? Si no tiene absoluta... Hombre, vamos a ver, si estamos hablando de joyas bibliográficas del siglo XVII o qué tal, que no tengan que ver con la materia, en fin, habría que reconsiderar, ¿no? Pero si son publicaciones relativamente recientes que no va a consultar ni el tacto, para mí expurgo, claramente. No sacralizarlas, sí. Yo digo, antes de expurgar, que ni siquiera entren en la colección. O sea, ya te evitas el problema. ¿Sí? Hola, mira, en el Reina os voy a contar lo que hacemos, porque también hemos tenido ese problema, pero ahora creo que lo tenemos, bueno, lo hemos no voy a decir la palabra que no va a salir, pero está bastante desactivado. Hemos publicado la política de adquisiciones en la página web y ahí decimos qué tipo de libros nos interesan. Tenemos un formulario en web para que nos hagan las propuestas de donación y lo recibimos. Ahí sí hay cosas que no nos interesan por temática o no nos interesan porque ya tengamos 3 o 4 duplicados, le decimos al donante que eso no lo vamos a aceptar. Si nos dejan la donación porque sí, allí en la biblioteca o nos llega por correo y no es de nuestro interés, imaginaos, nos llegan libros del Ministerio que a lo mejor son de Velázquez, que no es el tema de nuestra biblioteca. Entonces, tenemos un proyecto en la biblioteca que se llama Nuevos Colaboradores, donde vamos apartando libros nuevos que pueden ser de interés de otras bibliotecas y de vez en cuando publicamos. Por ejemplo, ahora hemos publicado recientemente, los que sois de Vimus, haber recibido un correo por si os interesan libros, un listado de libros que hemos publicado solamente monografías y creo que dentro de poco pues serán revistas. Y cuando nos llegan donaciones grandes, por ejemplo de archivos, pues normalmente hay una visita primero, se ve lo que quieren donar y muchas veces ocurre que quieren donar la biblioteca entera, normalmente porque quieren los herederos vender la casa. Porque si tratas directamente con el artista, hace una selección, es lo normal. O con un crítico de arte te hace una selección, pero cuando es la familia, lo que quieren normalmente es vaciar la casa y darte todo. Como hemos tenido esas experiencias, lo que hacemos es acordar con la familia que cualquier libro que entre que no sea de nuestro interés, lo vamos a expurgar o hacer lo que queramos con él. Y claro, como su interés es que vacíen la casa, pues
pues al final podemos tirar, o sea, no aceptamos la donación completa, aceptamos, primero hacemos el informe. Por ejemplo, el año pasado recibimos el archivo Costa, todavía lo estamos inventariando y ya estamos separando los libros que nos vamos a quedar de los que no nos interesan. Con esos entrarán en nuevos colaboradores, os los ofreceremos o ya veremos, los donaremos a centros. También tenemos una asociación por ahí, una ONG, que trabaja con, no sé si con niños, bueno, con colectivos, en fin, que necesitan libros y de vez en cuando vienen, se llaman a la Limón y se llevan un montón de libros. Ellos los revenden y lo que sacan con esos libros, al final es una mala donación, porque no va a otra biblioteca, pero bueno, al final estás haciendo una obra, digamos, para una ONG. O sea, que les estamos dando salida y mientras tanto nos están ocupando mucho sitio en el depósito, eso sí que es verdad. Pero bueno, tenemos esas opciones. Yo quería añadir algo sobre la pregunta que me ha parecido también muy interesante de las marcas en los libros y la documentación que hay dentro de los libros. Claro, en las bibliotecas personales también depende de la distancia que haya temporal. Schubert está vivo, supongo que es fácil devolverle lo que se ha dejado, aunque estuviera marcando algo básico, pero ¿qué pasa con Vilanova, la biblioteca de Vilanova? ¿Qué pasa con la biblioteca Cerralbo? Pues también tiene que ver con el momento de investigación o el momento de conservación que pase en la institución. Por ejemplo, en el Cerralbo, en esa biblioteca de la familia y del cabeza de familia que tiene en torno a 9.000 títulos, ¿verdad? Decíamos, pues yo recuerdo en los años 90, cuando se le aplicaba algún tratamiento de conservación preventiva o se hacía alguna restauración de un libro, se sacaban esas marquitas o esas hojitas que había o esos recortes de periódicos, se aislaban y se indicaba de qué libro habían salido. Ahora, en cambio, la tendencia es, vale, se describe, se vincula y se relaciona con el material de archivo, que para eso el archivo es necesario y en el caso de museos como Cerralbo es potente, pero no se le quita esa relación por lo que pudo significar. O sea, de alguna manera a veces coincide con partes de libros subrayados, pero a veces no. A veces tampoco tienes la seguridad de que ese fragmentito, ese ticket, esa efémera que hubiera ahí, lo hubiera puesto el marqués. A lo mejor alguien hace 20 años se cayó y lo volvió a colocar. Pero de alguna manera sí que se respeta en lo que son bibliotecas personales como la nuestra esa marca por si pudiera significar algo. Evidentemente no tienes nunca todo a tu favor, pero tampoco tiene mucho sentido vaciarlo para que de manera aislada entre a formar parte de un material de archivo que también tienes hasta arriba. Entonces, bueno, no sé cómo lo hacéis en otros sitios. Hola. En relación al tema de donaciones y demás, en nuestro caso yo creo que es muy interesante también no descartar las bibliotecas públicas cercanas. Hace poco nos donaron un montón de catálogos del SEACEX potentísimos, que además estaban duplicados y se aceptó. Y nuestra estrategia ahora era cómo ofrecerlas a las bibliotecas públicas de la ciudad, también para que entren en lo que es la red de bibliotecas de Galicia, ¿no? Que al final se pueden pedir de cualquier lugar y se pueden mover. Es una solución, digo que más que nada matizar, ¿no? De que a veces las bibliotecas especializadas como que tenemos mucha relación entre nosotros. En mi caso también tengo como mucha relación con lo que es la ciudad y las otras bibliotecas, por matizar. Y la última, que a mí también me ha pasado eso, que es un marrón total y he sacralizado lo que no ha entrado en el fondo y está ahí en el depósito con tristeza. Y bueno, no sé, como no es mucho, ahí está. Pero sí que es verdad que es un problema muchas veces las donaciones. Y yo sí que quiero preguntar que cómo expurgáis. O sea, el expurgo, ¿qué hacéis realmente con el expurgo?
Hola, buenos días. Soy Silvia Redondo de la Biblioteca Joaquín Folch i Torres del MANAC y quería hacer un comentario respecto al tema de las donaciones, que nosotros evidentemente nos hemos encontrado con todos estos marrones y recibíamos cajas del donativo de no sé quién y cuando empezábamos a abrir veías cada cosa que, bueno, y entonces lo que hemos estado haciendo ahora últimamente y nos funciona, pero es una pérdida de tiempo muy intensa, pero es fructífera. Es que nos vamos a la casa del donante con portátiles y nos vamos allí y decimos, no nos vamos a llevar todo esto, ni locas, ¿no? Pero vamos a estar aquí un par de mañanas con portátiles mirando rápidamente si lo tenemos, no lo tenemos, etcétera. Y entonces sí, hacemos la criba antes de llevárnoslo. Entonces nos lo llevamos y a lo mejor, mira, esto lo hicimos con una casa que había libros, pero libros por todas partes, además libros muy interesantes, patrimoniales. Muchos los teníamos, nosotros tenemos ya muchos libros. Pero aún así creo que nos quedamos unos 600, pero los seleccionamos antes. Aún así se nos quedó algunos que por alguna razón o porque pensábamos que miraríamos si el nuestro estaba mejor y lo cambiábamos, nos los llevamos. Y cuando contactamos con la persona que nos los donaba, le dijimos, mira, esto no lo queremos. Nos dice, pues voy a venir a mirarlos, porque yo no quiero que los deis por todas partes y, bueno, pues hemos llegado a un acuerdo de intentar ofrecerlos y los que no se los queda. El tema es que nos da más trabajo, ¿eh? Nosotros hacemos firmar un papel, que esto también puede ser interesante, que ya lo ha comentado la compañera del Reina. Esto lo aceptamos, pero lo que no queramos, haremos lo que queramos nosotras. No ponemos que si se ha de destruir, se destruye, ¿no? Pero haremos lo que creamos conveniente para la gestión adecuada del fondo y tal. Normalmente lo firman, pero hay algunos que ponen algunos pegas y otros han venido y se han llevado lo que no hemos querido. Pero lo que nos funciona es ir a casa, si está cerca, evidentemente, y hacer la criba y no llevarnos las cajas, porque es lo que comentáis, ocupan espacio y no sé cuánto tiempo vamos a tardar, nos los llevamos, pero a lo mejor tardamos 1 año o 2 a catalogarlos, porque hay otros, con lo cual, cuanto menos cajas, mejor. Bueno, y esto es lo que hacíamos nosotros. Ya está. Bueno, en nuestro caso, indudablemente, lo de Vilanova y Piera se iba a quedar en la biblioteca fuera lo que fuera, ¿no? Porque es un fondo muy valioso. Pero sí que hemos recibido otras donaciones. De hecho, hay muchos conservadores que se están jubilando y antes de jubilarse pues vacían el despacho y quieren traérnoslo a la biblioteca. Y bueno, ya decimos que no, que si quieren pues hacemos un regalo a gente que venga a la biblioteca que pueda hacerle uso, pero es que nosotros duplicados ya no queremos. Tenemos que revisar y encima es un trabajo porque hay veces que tenemos que revisar si realmente tenemos ese libro y claro, es que se nos va de las manos y bueno, y eso que ahora hay una tanda de jubilados que están todos pues mareando mucho y bueno, es un poco complicada la cosa. Pero bueno, también aceptamos, bueno, el museo aceptó cuando se jubiló el anterior, bueno, el que estuvo de director durante 30 años, Domingo Fletcher, se aceptó, la familia donó, bueno, era un legado, y ahí iba todo y se puso en un sitio especial y ahí está lleno de duplicados. Y al final dices, y encima materias que realmente tampoco eran de nuestra materia de prehistoria y arqueología, eran cosas así un poco de arte, de tal, pero arte moderno y bueno, se aceptó en ese momento y se puso en un sitio muy bonito a la entrada de la biblioteca, pero en algún momento pues igual retiramos. La idea esa de expurgar, dejarla en el depósito, pues también es muy interesante. Y bueno, eso. Bueno, no sé quién ha preguntado lo del expurgo. Vale. Yo acabo de realizar un pequeño expurgo en la biblioteca del Cerralbo porque teníamos bastantes catálogos de subastas, pero modernas, que en realidad estaban ocupando un montón de espacio en el depósito y no nos interesaban para nada.
no eran relevantes, vamos, para nuestra colección. Y bueno, he utilizado un procedimiento que en realidad han elaborado Carmen y Olga con revisión del grupo de trabajo. El grupo de trabajo entre todos, pero bueno, vosotras lo habéis coordinado. Y nada, y simplemente, bueno, tiene una serie de pasos que si quieres, pues nos ponemos en contacto por mail y te lo explico más tranquilamente, porque no sé si ahora hay tiempo, ¿no? ¿No? O sea, para contar nada, simplemente que selecciona ha sido eso, muy concreto, ¿sabes? Habría que, para expurgar más libros, pues yo creo que hay que ir poco a poco. Sí, mejor que quizás se pueda hablar posteriormente, o lo enviáis o hablamos o lo que sea, porque está bueno, un poquito en formato casi terminado, pero en formato borrador. Y además es que tenemos que esperar ya, bueno, dentro de un minuto o dos, en cuanto el próximo ponente se pueda conectar, que lo hace online, y se resuelvan ciertos problemas técnicos, pues se conectará. Entonces, quizás por no interrumpir el tema, y pues lo dejamos, quedamos emplazados para posteriormente, ¿vale?